¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. El día de hoy vamos a ver lo que es el manejo de la viera en el paciente con COVID-19. Nos vamos a dar cuenta que los cambios en realidad son muy pocos, sin embargo, estos cambios son fundamentalmente importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase? Vamos a conocer las indicaciones de la intubación orotraqueal en COVID-19, determinaremos el proceso de seguridad durante la intubación, conoceremos el equipo necesario para la intubación e identificaremos los puntos críticos para realizar las intubaciones orotraqueales. Entonces, ¿qué pacientes tienen la necesidad de intubarse que tengan una enfermedad por COVID-19? Pues bueno, yo creo que clínicamente las indicaciones son las mismas: obstrucción de la vía aérea, datos de trabajo respiratorio, hipoxemia refractaria, hipercapnia, acidosis, encefalopatía o alteración del estado neurológico que nos pueda comprometer la vía aérea. Sin embargo, tenemos algunas consideraciones especiales. ¿Cuáles serían estas consideraciones? Pues bueno, ¿cómo va la enfermedad? Me dice que la enfermedad va hacia el deterioro de mi paciente. Pues bueno, entonces probablemente este paciente se beneficie de una intubación temprana. Tengo datos de vía aérea difícil, entonces también sería muy adecuado hacer esta intubación antes. Tengo datos de inestabilidad hemodinámica y voy a transportar a este paciente, entonces lo más seguro es que sea ideal hacer una intubación previa a su transporte. Y por último, la intubación me va a proveer de control y seguridad hacia mi paciente y hacia mi personal. Entonces, estas consideraciones especiales las debemos de tomar muy en cuenta y realizar intubación temprana. Siempre en estos pacientes recordemos que la intubación temprana es lo ideal. ¿Por qué? Porque no nos puede ganar el paciente. No podemos entrar cuando el paciente ya está sumamente inestable, sumamente hipóxico y que no nos dé tiempo de vestir. Entonces, recordemos, ante pandemia no hay urgencia. Lo primero es nuestra protección personal. Entonces, tenemos este checklist. Este checklist ya es muy famoso. Es acerca de las guías de intubación del paciente crítico. Sin embargo, realizaron un cambio para esta enfermedad COVID-19. El primer cambio y el que más resalta pues es el primer rectángulo, en el cual observamos el equipo de protección personal, que es la primera parte de nuestra checklist. Si nosotros no tenemos nuestro equipo de protección personal completo, no podemos entrar o no podemos realizar este tipo de procedimiento. Una vez que ya tengo mi equipo de protección personal, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuál es el ideal para este tipo de procedimiento, pues bueno, sigue que nosotros realicemos la checklist de mi equipo. Preparo mi equipo. Aquí, de primera instancia, se nos recomienda tener un equipo Mapleson o un Bain y conectarlo a un filtro EPA. Si no lo tengo, pues entonces puedo utilizar una bolsa válvula mascarilla. Tener nuestro equipo completo, videolaringoscopio, bulla y sistema de aspiración, tener equipo de segunda línea como un equipo suprarlótico de segunda generación, nuestro equipo para realizar cricotirotomía de urgencia y los fármacos que pudiéramos llegar a necesitar. Si se dan cuenta, aquí nos dan de primera elección la ketamina. Vamos a ver que muchos estudios en China y en Europa se hicieron como inductor la ketamina de primera línea. Tener nuestros relajantes neuromusculares, vasopresores e inotrópicos en caso de inestabilidad hemodinámica y los fármacos que vamos a requerir para nuestro mantenimiento. Ahora, esto es lo que vamos a meter al equipo al cuarto de primera instancia, pero afuera de nuestra sala donde vamos a realizar el procedimiento requerimos tener también un equipo adicional. ¿Cuál sería este equipo adicional? Principalmente nuestro equipo de vía aérea difícil. Entonces, está nuestro fibroscopio y también se recomienda tener afuera nuestro carro de paro cardiorrespiratorio en caso que se prevenga. También hay una cosa que aquí sobresale. Si se dan cuenta, debemos de estar preparados para nuestro plan A, nuestro plan B, C y hasta un plan D. Y aquí va a llamar mucho la atención a cosas que estábamos haciendo antes. Como plan A, vamos a darle secuencia de intubación rápida. ¿Cuál es el objetivo de dar una secuencia de intubación rápida? Pues disminuir la generación de aerosoles. Sin embargo, si no podemos realizar esta secuencia de intubación rápida, pues debemos de pasar un plan B
o un plan C. Esto lo vamos a ver en el algoritmo, pero vean, también podemos llegar a un plan D, que era lo que se estaba haciendo y muchos siguen haciendo, que si no lo pueden intubar con secuencia de intubación rápida, entonces el paciente pues cae en paro por hipoxia y se muere. No lo reaniman porque no está intubado. Entonces, muy probablemente este algoritmo nos va a cambiar un poquito la forma en la que estamos haciendo las cosas y nos va a mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Ahora, ya, entramos al cuarto. Dentro del cuarto que tenemos que hacer una valoración rápida, se recomienda utilizar la mnemotecnia Macocha para valorar la vía aérea difícil del paciente. Aquí nos recomiendan identificar inmediatamente nuestra membrana cricotiroidea por si requerimos abordar una vía aérea quirúrgica. Nuestro monitoreo continuo, tener al menos 2 accesos venosos, optimizar la posición, también haremos un énfasis en la posición, optimizar nuestra oxigenación y optimizar las condiciones de mi paciente. Si mi paciente está hipóxico, pues mejorar esa hipoxia, si está hipoperfundido, mejorar esa hipoperfusión. Y posteriormente, una vez que realizamos el procedimiento, pues vamos a tener puntos críticos que también los vamos a abordar uno por uno. Pero vean, al final también se hace algo totalmente diferente a este checklist habitual, que es el retiro del equipo de protección personal. Igual tiene que ser de una manera sistemática. Entonces, ¿qué equipo de protección personal se requiere? Pues del lado izquierdo tenemos el equipo estándar, el cual básicamente es un gorro quirúrgico, gogles, cubrebocas quirúrgico, una bata, guantes y nuestros protectores de calzado. Después vamos a tener un equipo completo de protección, el cual se recomienda para todos los que están dentro de las áreas COVID cuando no realizan procedimientos generadores de aerosoles. ¿Cuáles son estos procedimientos generadores de aerosoles? Nebulizaciones, no invasiva, aspiración de secreciones, intubaciones orotraqueales. Entonces, para todos los que estamos nada más checando signos vitales, valorando al paciente, este equipo es suficiente. Que a lo que mencionamos se van a agregar una mascarilla facial, una mascarilla N95 y le vamos a agregar 2 gogles, 2 pares de guantes al menos. Posterior a esto, tenemos nuestro equipo que se recomienda para cuando vamos a realizar procedimientos generadores de aerosoles. ¿Qué va a cambiar? Bueno, aquí en lugar de bata se recomienda utilizar un traje Tyvek o un traje de similar condiciones. Vamos a sustituir nuestra N95 o podemos mantener un N95 o un respirador facial. Se recomienda que al menos sea de la clase FFP3 al menos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dé una protección mayor a un N95. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos equipo estándar y equipo completo, podemos estar en cualquier sala, una sala abierta, una de terapia intensiva. Pero cuando vamos a generar estos aerosoles, se recomienda estar dentro de una cámara que nos dé presión negativa. Esto es lo ideal. Sabemos que en la mayoría de los hospitales de México no lo tenemos, pero es lo que deberíamos de realizar. Ahora, aquí tenemos nuestra primera imagen y la imagen de la derecha son del artículo de la revista china, en la cual podemos ver que ni siquiera son trajes Tyvek, son medios encapsulados en los cuales tienen sus generadores de aire médico y estos medios encapsulados eran los que tenía el equipo de intubación del hospital de Wuhan y esto lo traían pues todos los anestesiólogos para realizar las intubaciones. En medio pues tenemos un equipo estándar en el cual sí tenía su traje Tyvek y arriba utilizamos una bata de tela quirúrgica para realizar estos procedimientos. Entonces, tenemos que adaptarnos a la situación y a cada hospital que tengamos el equipo, ¿sale? Si no tenemos un medio encapsulado, pues entonces tenemos que empezar a adaptarnos, lo cual deberíamos de tener la mejor protección para nosotros. Ahora, ¿qué se requiere para la preparación del equipo? Muy bien, vamos a tener unos pequeños cambios. Si se dan cuenta, vamos a observar aquí un pequeño filtro. Este filtro no estamos adecuados a colocarlo. Ahí tenemos un circuito Maplenson, pero pudiera ser bien una bolsa válvula mascarilla. Entonces, recuerden, vamos a utilizar nuestra mascarilla,
nuestro conector en T, posterior nuestro filtro EPA y sigue nuestro circuito Mapleson o nuestra bolsa válvula mascarilla. Y esto ya tiene que entrar montado a nuestra sala COVID donde vamos a realizar nuestra intubación. Otro de los cambios que tenemos que tener muy en cuenta es que se recomienda utilizar tubos de aspiración subglótica. Esto es lo ideal. Si no tenemos estos tipos de tubos de aspiración subglótica, entonces podemos utilizar cualquier otro tubo endotraqueal. Y nuestro tercer cambio y muy importante es que de primera línea deberíamos utilizar un videolaringoscopio. ¿Cuál es el objetivo del videolaringoscopio? No solo es realizar la intubación al primer intento, sino también mantener la distancia más larga hacia el paciente. Cuando hacemos laringoscopias directas, muchas veces el operador se acerca demasiado hacia la glotis para poder observar mejor esta apertura glótica. Con un videolaringoscopio nos permite tener mucha distancia entre el operador y el paciente. Entonces, esos son los dos puntos críticos del por qué tenemos que hacer el cambio hacia el videolaringoscopio. Tenemos ahí también el buggy y el estilete. En lo personal prefiero el buggy ante el estilete. Nuestro sistema de aspiración, tenemos que tener nuestra mascarilla de segunda generación, recordando que los dispositivos supraglóticos de segunda generación tienen la característica de tener un puerto de aspiración. Esto es lo ideal. Si no tenemos de segunda generación, una de primera generación, pues se la podríamos poner, pero no es lo ideal. Y nuestro equipo de vía aérea quirúrgica. Ahora, ¿cómo se monta este buggy? Esta es una opción, no debe de ser obligado, pero la verdad se me hace una excelente opción y es la que utilizamos actualmente cuando vamos a intubar este tipo de pacientes. Está nuestro tubo endotraqueal y le colocamos un adaptador para hacer las fibroscopias. Entonces, por donde entra el fibroscopio, pues metemos el buggy y por la parte donde conectamos normalmente nuestro sistema de ventilación, colocamos nuestro filtro EPA. Entonces, vean, inmediatamente nuestro filtro EPA pegado hacia el tubo del paciente. Y del lado izquierdo tenemos una bolsa válvula mascarilla. Sin embargo, se podrán observar todas las características que tiene esta bolsa válvula mascarilla. De lado izquierdo observamos nuestra válvula PIP. Esta válvula PIP es una válvula desechable, pero nos puede otorgar de 5 hasta 20 centímetros de agua de presión. Posterior a la válvula PIP tenemos un filtro EPA y tenemos nuestra válvula de exhalación. Aquí agregaron un segundo filtro EPA hacia el paciente, lo cual es ideal. Yo les puedo decir que si no tienen el adaptador de la bolsa válvula mascarilla, el filtro EPA, normalmente en vez de donde dice EPA filtro 2, ahí normalmente va nuestra válvula PIP. Ellos por mayor seguridad ponen 2 filtros EPAs, pero en la mayoría de los artículos se recomienda únicamente tener el filtro entre la bolsa válvula mascarilla y el paciente. Entonces sería el filtro EPA donde dice 1. ¿Qué más? Vamos a introducir nuestro tubo endotraqueal dentro de nuestro videolaringoscopio y inmediatamente tener nuestro filtro viral o filtro EPA. Ese es un filtro viral, no es un filtro EPA, pero también nos da una protección del 99% de filtrado. Ahora, no tenemos filtros, no tengo videolaringoscopio. ¿Qué opciones puedo tener? Estas son más cosas que se han estado diseñando en algunos hospitales. La verdad, no las recomiendo, pero se las muestro por si alguien tiene la necesidad de hacerla. ¿Cuál es el objetivo? Pinzar el tubo y que no salga, aerosoles del paciente. La primera es una llavecita que viene en las ondas, en las bolsas de diálisis, y la de abajo es un tapón de una jeringa de 20, es el émbolo. Le pone el émbolo, se pica con un punzo del 16 y a través de ese punzo del 16 atraviesan su guía. El problema de la primera foto es que no puedes introducir una guía, no le puedes dar la forma que tú desees a tu guía, y por eso pues desarrollaron algunos ingeniosos la imagen de abajo. Insisto, lo ideal es ponerle tu filtro EPA a tu tubo endotraqueal. Hablando de la preoxigenación, hemos tenido también muchas dificultades en decir cuál es la mejor manera de preoxigenar a estos pacientes. Si bien sabemos que el CPAP y las puntas nasales de alto flujo son excelentes para preoxigenar a nuestros pacientes, en este tipo de pacientes con COVID-19 tal vez no serían la mejor opción. ¿Por qué? Porque son generadores de aerosoles y entonces estaremos contaminando mucho el ambiente.
Entonces, de primera instancia, no se recomienda el CPAP y no se recomienda las puntas nasales de alto flujo. Ahora, ¿cuál es la recomendación del consenso para el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19 de la DASH? Es esta: con una bolsa, válvula, mascarilla o con un sistema Mapleson, hacer un sellado completamente hermético, utilizar la técnica de VIE, a diferencia de la CIE, que es la que estamos acostumbrados, utilizar VIE a 2 manos, hacer un sellado completo y dejar que el paciente empiece a ventilar por sí solo. Esto lo vamos a hacer de 3 a 5 minutos con un objetivo de mantener un ETO2 mayor a 80%. Normalmente, todos los pacientes que no tienen una patología pulmonar obtienen este ETO2 alrededor de los 2 minutos y medio. Pacientes ya con patología pulmonar, puede ser que tal vez nunca lleguemos al objetivo de un ETO2 del 80%. Pero, ¿cómo lo podemos saber? Pues solamente midiéndolo. Si no tenemos para medirlo, entonces yo le recomendaría que, si las circunstancias clínicas del paciente lo permitan, darle hasta 5 minutos de preoxigenación a alto flujo, que serían de 10 a 15 litros por minuto. Ahora, les vamos a dar ventilación a presión positiva. En los primeros artículos salía que no hay que ventilar a estos pacientes porque en el momento que yo le doy presión positiva, genero aerosoles y contamino al personal y contamino el ambiente. Entonces, pues, hacían la secuencia de intubación rápida. Si no lo podían intubar, trataban de hacer la segunda, tercera, cuarta, quinta intubación hasta que el paciente cayera en paro y en ningún momento se ventilaba. ¿Qué recomiendan estas guías o este consenso? Nos dice, sí podemos dar presión positiva en pacientes con hipoxemia severa o hipoxemia refractaria, pero esta ventilación debe de ser a poca presión, poco volumen y a mucha frecuencia. Y siempre teniendo en cuenta que debe de ir conectado mi mascarilla, mi filtro y mi válvula. Si no tengo filtro de la manera proximal como está en la imagen del lado izquierdo, yo no me atrevería a dar ventilación a presión positiva. Sin embargo, si ya tengo mi filtro, no veo el por qué no darle ventilación a presión positiva. Y esto está respaldado también en este consenso, en donde nos dice, sí lo podemos hacer, nada más no des tanta presión, no des tanto volumen y darlo con mayor frecuencia. No especifica cuánto es poca presión y poco volumen, pero yo creo que darle un volumen a 4 mililitros por kilo de peso predicho y a poco presión, no superando los 10 centímetros de agua de presión, tal vez, no lo menciona, pero podemos pues pensar que sería lo mejor para estos pacientes. Ahora, la posición. Tenemos normalmente la mala costumbre de hacer intubaciones en posición supina. Y esa mala costumbre, lo único que nos dice la literatura es que lleva a una complicación hasta del 22.6% de las intubaciones totales. A diferencia, si lo colocamos en esta posición de Bouger, esta posición de Bouger o Trendelenburg invertido con semifowler, nos disminuye ese 22 hasta 1.3. Entonces, sí es estadísticamente significativo. Entonces, deberíamos de intubar a todos nuestros pacientes con esta posición de Bouger, que básicamente está el paciente en posición supina, le doy Trendelenburg, después del Trendelenburg lo pongo en semifowler, le pongo un cojinete en la cabeza y alineo el lóbulo de la oreja con la horquilla externa, y esa es la posición de Bouger. Ahora, del lado derecho tengo la posición en rampa, que es recomendada para pacientes obesos, la cual también es la ideal para intubar a pacientes. Estas dos son las posiciones más recomendadas para hacer laringoscopías. Si se dan cuenta, no viene la posición supina, por lo cual pues deberemos de dejar de estar haciendo intubaciones en posición supina. Dentro del pretratamiento tendremos que la lidocaína ha sido el fármaco que nos ha demostrado que en estos pacientes les va mucho mejor. ¿Y a qué me refiero mucho mejor? Lo único que estamos logrando es evitar que el paciente tosa. Entonces, en este artículo nos recomiendan pasarle una dosis de 1.5 por kilo de peso antes de la intubación, y también nos lo recomiendan hacerlo antes de la extubación. ¿Cuál es el objetivo? Únicamente evitar que el paciente tose y con ello genere aerosoles. ¿Qué fármacos vamos a utilizar para la secuencia de intubación rápida? Pues tenemos todos los fármacos hipnóticos, todos los fármacos relajantes musculares, pero
Nos dicen que el etomidato pues tiene una gran estabilidad hemodinámica. Nos dicen que la ketamina es un fármaco que nos mejora la presión, nos mejora la frecuencia. Y dentro de los relajantes neuromusculares, el ropurón y la succinilcolina son los únicos dos fármacos que logran tener una latencia lo suficientemente corta para hacer una secuencia de intubación rápida. Ahora, ¿qué nos dice la literatura exclusivamente sobre COVID? En Europa y en China, casi todas sus intubaciones fueron con ketamina y les fue excelentemente bien a los pacientes. Entonces, una sugerencia es realizar las intubaciones con ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Pero me dicen, pero si mi paciente está hipertenso, está taquicárdico, me lo va a hipertensar más y me lo va a taquicardizar más. Ok, entonces tal vez en esos pacientes pudiéramos optar tal vez por propofol, tal vez por etomidato o un ketofol, sería una excelente opción. Y esto lo podemos revisar en las guías igual del consenso de la DASH. Ahora, del recuronio, la dosis de una dosis efectiva 95 del recuronio para que tener una latencia de 45 segundos, nos dice que la dosis debe de ser a 1.2 miligramos por kilo de peso. Pero nos encontramos con literatura que utilizaron hasta 1.5 miligramos por kilo de peso. ¿Esto con qué objetivo? El objetivo era que el paciente tuviera una relajación neuromuscular completa y que durante la laringoscopía no tosiera y no generara aerosoles. En lo particular, creo que la dosis de 1.2 miligramos por kilo es excelente. Irnos hasta 1.5 está reportada en la literatura ahora con lo del COVID, pero antes pues no se había visto que tuvieran dosis tan altas de bloqueador neuromuscular. El procedimiento, pues, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es contar con nuestro equipo completo del que ya mencionábamos, hacerlo la intubación con videolaringoscopio, como se está haciendo en este video, y utilizar los dispositivos adecuados. Aquí va a utilizar Boogie, y el Boogie está montado en el adaptador para fibroscopio y también tiene nuestro tubo endotraqueal, tiene nuestro filtro EPA. Entonces, así es como debería de estar montado nuestro tubo endotraqueal con nuestro filtro y hacer el procedimiento. Ahora, si no tenemos el equipo completo, ¿qué es lo que se está haciendo en otras partes? Pues bueno, han diseñado este tipo de bolsas en las cuales tapan al paciente completamente, introducen todo el equipo adentro de la bolsa, empiezan a preoxigenar al paciente y una parte fundamental es que le ponen para pegar la cinta y quede completamente cerrado y le agregan un sistema de aspiración. Este sistema de aspiración lo que trata de hacer es hacer una presión negativa dentro del área y con eso disminuir los aerosoles. En lo particular ya lo intenté, se me hizo muy incómodo, pero pues es una opción más. Y del lado derecho, pues tenemos ya la famosa Aerobox, en la cual creo que es práctica cuando aprendes a realizar la laringoscopía con mucha limitación en tus manos. Y esta Aerobox, pues básicamente nos funciona cuando no tenemos el equipo completo, que vamos a entrar, así como estaba la doctora, para procedimientos. Actualmente sabemos que todos los pacientes son sospechosos, aunque no tengan datos. Entonces, si lo vamos a pasar a una cirugía electiva, pues yo le recomendaría hacer todas sus intubaciones con una caja de Aerobox. Esto nos da las recomendaciones de intubación orotraqueal de COVID de la revista de anestesia. No utilizar técnicas que nunca hayamos realizado y que no hayamos entrenado. Entonces, si yo nunca he utilizado un videolaringoscopio, hay que entrenar, hay que realizar las videolaringoscopías antes de tratar de hacer este procedimiento o cualquier otro procedimiento. Este es el nuevo algoritmo, es de la DASH modificado para COVID-19. Si se dan cuenta, tenemos aquí que en el primer recuadro tenemos equipo de protección personal para el personal, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo mi EPP, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con nuestras checklists que ya hablamos, nuestra preoxigenación, la posición, que quedamos que bujeo en rampa es la ideal, tener nuestra onda de capnografía, la preoxigenación con Applenson o con sistema de anestesia o con bolsa de la mascarilla, con nuestro filtro EPA, optimizamos el sistema cardiovascular y nos preparamos para la falla. Ahora,
¿Cuál va a ser nuestro plan A? Nuestro plan A, la videolaringoscopía, máximo 3 intentos, recordando siempre tener un bloqueo neuromuscular completo, utilizar nuestro boogie estilete siempre de primera línea y realizar manipulación laringe externa, que básicamente es, ya no se recomienda hacer CELIC o BULC, lo ideal es hacer manipulación laringe externa. No lo puedo intubar, declaro ya intubación fallida, entonces me voy a mi plan B o C. Me recomiendan utilizar una mascarilla laringea de segunda generación o darle ventilación a presión positiva. Esta ventilación a presión positiva no la recomienda que sea con 2 operadores. ¿Qué quiere decir? Que haga mi técnica de V y E para un máximo sellado y dar ventilación con poco volumen, poca presión y mucha frecuencia. Si mi paciente no se puede intubar y no se puede ventilar, entonces paso a mi plan B, que en el plan B básicamente es FONA, que es la vía aérea quirúrgica por cricotirotomía, y esta sería nuestra última opción dentro de la vía aérea. ¿Por qué les digo que veníamos a cambiar esto que se estaba haciendo? Muchos de mis compañeros me siguen haciendo de que tratan de hacer la laringoscopía 1, 2, 3, en ningún momento lo ventilan a pesar de tener pues la habilidad de hacer una ventilación adecuada, o tener un filtro EPA en su bolsa válvula mascarilla, o tener una mascarilla laringea. De aquí, pues si el paciente presenta hipoxia severa y se va a paro, no lo reaniman hasta que no esté intubado, y muchas veces si ese paciente ya no se puede intubar, pues ni siquiera se va a poder reanimar. Entonces, este algoritmo, la verdad, sí nos viene a cambiar mucho lo que pensábamos acerca de la intubación. Estamos dejando de hacer cosas que sí nos recomiendan hacer. O sea, si se dan cuenta, nos recomienda la vía quirúrgica, y en ningún momento antes de este algoritmo, pues lo estábamos haciendo, lo hemos estado haciendo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar estas actitudes para el beneficio del paciente. Pero siempre recuerden, todo esto es con todo el equipo de protección personal necesario. No, tampoco somos héroes y no vamos a jugar a ser héroes si no tengo equipo o si nunca he hecho abordajes quirúrgicos. Una vez que ya está intubado el paciente, lo primero que tenemos que hacer es colocar el neumotaponamiento. El neumotaponamiento debe de ir a 20-30, como normalmente lo hacemos, pero siempre antes de dar la primera ventilación, porque si no tiene neumotaponamiento completo, lo que voy a hacer es que por los lados del tubo se va a generar el aerosol y nos vamos a contaminar. Y el filtro, vean, está proximal a nuestro tubo. Entonces está el tubo endotraqueal, el filtro y nuestro circuito de ventilación. La corroboración de la intubación, el gold estándar sigue siendo la capnografía, pero en segundo lugar nos dan la expansión torácica antes de la auscultación. Y esto porque normalmente no podemos introducir estetoscopios, o con todo el equipo es imposible que nos coloquemos estetoscopios. Entonces nos dicen, si no tenemos capnografía, pues bueno, ve si tu paciente está expandiendo adecuadamente. Ya, si no veo eso, pues entonces podríamos irnos a una auscultación. Pero esto se hace por evitar meter más fomites al área y por la incomodidad de traer el equipo completo de EPP y podernos colocar un estetoscopio. En cuidados posintubación, la fijación de nuestro cánula orotraqueal es exactamente la misma, y se recomienda aquí colocar inmediatamente nuestra sonda nasogástrica. ¿Esto con qué objetivo? Pues de que si ya estamos trabajando con la vía aérea, ya nos contaminamos, ya tocamos secreciones, pues que no llegue un operador más a realizar este procedimiento mientras estamos ahí. El último punto, y no menos importante, es el retiro del EPP. Este retiro del EPP debe de ser supervisado y estandarizado de acuerdo a cada hospital. Entonces, no se les olvide, cada que nos retiremos nuestro equipo de protección personal, debe de haber una checklist y alguien tiene que estar ayudándome a que no se me pase ningún punto para el retiro del EPP. Y pues bueno, para terminar, tenemos esta mnemotecnia de Stop COVID, en la cual podemos ver que los puntos críticos, que es seguridad de la intubación. Siempre utilizar una intubación anticipada. La TEAM, personal mínimo necesario y el más capacitado para realizar estas intubaciones, organizar las competencias, el equipo, prepararnos para una vía aérea difícil, en nuestro checklist, optimizar la oxigenación y hemodinamia, la vestimenta, ya hablamos de nuestro equipo de protección personal completo y retiro supervisado,
vías aéreas quirúrgicas, el FONA, y al final realizar nuestro debriefing. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que haya sido bastante claro y generar un poquito más de dudas.